Buenos días amigos. Hoy, continuando con nuestro trabajo acerca del estrés, seguiremos hablando acerca del afrontamiento cognitivo que de él podemos hacer. En días o en videos anteriores habíamos hablado acerca de cómo afrontar físicamente el estrés, dando estrategias de tipo físico para hacerlo. Hoy, como les estoy diciendo, hablaremos de la respuesta cognitiva o del afrontamiento cognitivo. Para hoy tendremos la propuesta o el modelo terapéutico de un psicólogo norteamericano llamado Albert Ellis, el cual propuso lo que se llama la terapia racional emotivo-conductual. Dicha terapia es una terapia muy difundida en el mundo de las ciencias de la conducta. Esa terapia tiene mucha aceptación y nos habla acerca de la distorsión que pueden ocasionar los pensamientos que tenemos acerca de las cosas que nos ocurren. Por ello, entonces, tomamos prestada una expresión del filósofo griego estoico Epicteto, la cual dice que el hombre no se ve distorsionado por los acontecimientos, sino por la visión que de ellos tiene. Siempre estamos en lenguaje con nosotros mismos o en conversación con nosotros mismos. Es nuestro lenguaje interior. Este lenguaje interior da lugar a las frases con que describimos el mundo. Habla de nuestro sistema de creencias, habla de nuestra filosofía de vida, este lenguaje interior. Si este lenguaje es adecuado y se adapta a los hechos, no trae problemas. Si este lenguaje interior es distorsionado, pues nos puede traer muchos problemas, nos puede traer muchas dificultades interiores. Si ante algún acontecimiento nos decimos a nosotros mismos, eres un torpe, eres un incapaz, no sirves para nada, estos pensamientos se devuelven hacia ti, reforzando o retroalimentando ese pensamiento o esa forma de valorarnos, esa forma de sentir el mundo. Frases como esta: no puedo soportar estar solo, nos pueden llevar a la siguiente reflexión racional, y es la siguiente: que ninguna persona está incapacitada para soportar la soledad. Estar solo en un momento dado no puede llevarnos a la catástrofe o a la muerte. Y racionalmente, de manera racional quiero decir, podemos pensar que la soledad es algo que nos puede producir incomodidad y nos puede producir frustración, pero no necesariamente llevarnos a sentir que dicha situación es insoportable. Albert Ellis plantea, como lo dije al principio, que existen estímulos ambientales que llegan a nuestro organismo o llegan a nuestro cerebro y generan cogniciones e interpretaciones de dicho hecho.
casi al mismo tiempo se genera una respuesta físico-emocional y una respuesta conductual. Dependiendo de la interpretación que hayamos hecho del hecho o de la situación, pues nuestra respuesta será adecuada o inadecuada. ¿Cómo actúa la terapia racional emotivo-conductual? La terapia racional emotivo-conductual ayuda a producir cambios de percepciones en los estímulos estresantes, convirtiendo nuestro pensamiento o charla irracional en un pensamiento o en un lenguaje más racional, ajustado a la realidad. ¿Cuánto tiempo lleva este cambio? Este cambio, de acuerdo a lo arraigado o no de nuestras creencias irracionales, puede llevar un tiempo más o menos prolongado, que podrían ser unos 2 o 3 meses. Pero si hacemos los ejercicios de identificación y cambio de los pensamientos irracionales diariamente, esto nos puede llevar un tiempo de 20 minutos a media hora de trabajo en nuestros pensamientos y creencias irracionales. El doctor Albert Ellis plantea el llamado modelo ABC, donde A serían los estímulos o acontecimientos que van a desencadenar pensamientos o interpretaciones y van a generar una respuesta que sería el C. A serían los estímulos, B serían los pensamientos y C sería la respuesta emocional y la respuesta conductual. Si el pensamiento que tenemos con respecto a los estímulos se ajusta a la realidad, las consecuencias no van a ser desagradables, no van a ocasionar daño, sino que van a ser, digamos, van a tener algún efecto, pero no tan perjudicial como cuando el pensamiento es irracional. En base a esto, podemos concluir que el modelo ABC nos plantea que la respuesta conductual emocional, es decir, C, no es consecuencia de A, sino que es consecuencia de B, es decir, de los pensamientos que tenemos en torno a los estímulos estresantes. Desde el modelo de la terapia racional emotivo-conductual se plantea que existen dos tipos de frases irracionales. Las frases que horrorizan y las frases que absolutizan. Dentro de las frases que horrorizan tenemos lo siguiente: si tengo un dolor, entonces inmediatamente pienso que es un ataque al corazón. Esto es un ejemplo. Dentro de las frases que absolutizan son las frases de todo o nada. Son las frases que nos mandan o nos dan mandatos como los deberías, los tendrías que, los siempre o nunca. Son frases de todo o nada que no nos permiten ver matices en las situaciones que se nos presentan en el día a día en nuestra comunicación. Existen una serie de frases creadas por Albert Ellis para generar el pensamiento racional y son como la de pensar que las cosas no están hechas para mí y no me afectan. Me afecta es mi pensamiento, no las cosas en sí mismas. Decirnos que todo es exactamente como debería ser
saber que podemos equivocarnos y que todo ser humano puede equivocarse, saber que las cosas se dan en modelos relacionales y que una discusión no es de una sola persona, sino es una cosa de dos o de más personas. Y otra expresión sería, para ir cambiando ese pensamiento, la de decir que nos sentimos en función de cómo pensamos. No es exactamente o no son exactamente los acontecimientos los que nos llevan a sentirnos de una manera. Son nuestros pensamientos los que generan emociones negativas o positivas y una respuesta física también. Una forma de reconocer e ir cambiando nuestro lenguaje interior es la siguiente. Primero tenemos que describir cómo fue la realidad, sin hacer juicios de valor acerca de ella. Describir el acontecimiento sin juzgarlo. Luego nos centramos en cuál es nuestro lenguaje interior. Nos concentramos posteriormente en nuestra respuesta física y emocional. ¿Qué emociones nos está generando este lenguaje interior? Luego analizamos el lenguaje interior y finalmente sustituimos este lenguaje interior por un lenguaje racional. Por eso entonces, en el trabajo del cambio de las ideas irracionales por un pensamiento racional, nosotros podemos llevar una hoja de registro en la cual escribimos los acontecimientos desencadenantes sin juzgarlos, sin hacer juicio acerca de ellos. Escribimos luego las ideas irracionales que este acontecimiento generó. Después vemos cuáles son las consecuencias emocionales y las consecuencias físicas, tales como tristeza, ansiedad, rabia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, de la tensión arterial, etc. Al tener esto visto y seleccionado, tomamos una de las ideas irracionales y nos comenzamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Existe algún soporte racional para esta idea? Y vemos si lo tiene o no lo tiene, y que por lo general pues no tiene dicho soporte racional. Después nos preguntamos ¿qué evidencias existen de la falsedad de esta idea? ¿Existe alguna evidencia de la certeza de la idea de que sea cierta? Después nos preguntamos y nos respondemos ¿qué es lo peor que podría ocurrirme ante este hecho? Y después me pregunto ¿qué cosas buenas podrían ocurrirme ante esta situación? Al tener la idea bien descrita, bien analizada, comenzamos a desarrollar pensamientos alternativos pensamientos alternativos de otro signo ante esta situación, lo cual va a generar automáticamente y con el tiempo emociones alternativas. Si al principio las emociones que se generaban eran de tristeza, de rabia, de enojo, de miedo, etc., ahora podemos tener ideas más neutras o emociones menos dañinas, sino que vamos a tener emociones que nos van a permitir sobrellevar mejor el acontecimiento e inclusive en algunos casos ver el acontecimiento de manera positiva. Bueno, esto ha sido
todo por ahora en este video. Soy Jesús Alberto Coronado y los invito a seguirme escuchando y viendo en mi canal de YouTube.